Es un gusto saludarles nuevamente. Aquí estamos con la lección, nos toca hoy la lección 7 y es el regreso a la Biblia. Está en Nehemías capítulo 8 y es todo el capítulo. De tarea ya tenemos, ya tenemos la lectura hecha y es el énfasis, la instrucción al pueblo. Y bueno, digamos, eh, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre bendito, estamos delante de ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado que nos lleva hasta tu misma presencia, dándote las gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Me encanta muchísimo la respuesta que dio el pastor Stephen Davis a esta pregunta. La pregunta es, ¿qué palabra, una sola palabra que indique, que explique, que abarque el amor de Dios, la misericordia de Dios, la ayuda de Dios, el poder de Dios, el perdón de Dios? Y dice, pues está muy difícil, pero este pastor dijo, sí se puede. Y esa palabra es Israel. ¡Wow! De verdad que sí tiene razón. Israel abarca todo estas características de Dios. Y vamos a entrar a nuestra clase, pero para hacer un poquito más énfasis en este pueblo de Israel, vamos a tocar algunos puntos. Me ayudo con la tecnología porque pues ustedes saben que aunque tengo aquí la Biblia y es una letra muy grande, pues ya no puedo, ya no tiene capacidad mi ojo para verla, pero bueno, continuamos con estas características del pueblo de Dios, solo para tocar algunos puntos. Este es un pueblo excepcionalmente diferente a cualquier otro pueblo, no porque sea bueno, tengan otra sangre o tengan alguna característica extraterrestre, no, son de sangre normal, de situaciones normal, humanidad normal. Sin embargo, tienen la bendición de Dios. Y inicia con el llamamiento de Abraham, que pues de una manera obediente aceptó, y ahí empieza el primer ciudadano de este pueblo, cosa que ningún otro pueblo en el mundo conoce a su primer ciudadano. Sin embargo, a Abraham Dios le da la bendición, le promete prole, le promete bendición y le promete tierra. Y dentro de la bendición espiritual también dice que a partir de él habrá bendición para todos los pueblos de la tierra, y efectivamente hasta nosotros nos llega esa bendición. Y resumiendo, pues ya somos hijos de Dios, tenemos una relación personal con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y esa es una bendición. Además, sigue la descendencia con el hijo prometido que es Isaac, posteriormente Jacob, y Dios mismo a Jacob le cambia el nombre y le pone Israel. A partir de ahí, pues ya es Israel. Israel o Jacob tiene 12 hijos que empieza, a partir de ahí ya es la tribu de las 12 tribus de Israel, siendo ya familia, teniendo cada uno su familia, pues llegan a Egipto por la hambruna y pasando por la genial y extraordinaria historia de José. Estando en Egipto, pues terminan 400 años como esclavos. Terminando ese periodo, Dios los saca con brazo fuerte, usando a Moisés como líder y ayudando a Moisés, su hermano Aarón, que fue el primer sumo sacerdote.
Saliendo de Egipto, están 40 años en el desierto por aquello de que era un tramo relativamente corto, como para 40 años, pero pues así sucedió. Pero en ese tiempo, Dios le da a su pueblo, a Israel, por medio de Moisés, su palabra, su ley, que hasta la fecha la tenemos. Qué hermoso tener también esa bendición, la palabra de Dios. Terminando esos 40 años en el desierto, pues entran con el liderazgo de Josué, entran y toman posesión de la tierra prometida con sus vicisitudes también. Después llegan los jueces, que son 7 ciclos de desobediencia, idolatría, juicio de Dios, castigo de Dios por sus vecinos y arrepentimiento y nuevamente una restauración. 7 veces, pero finalmente pues termina ese periodo de los jueces. Inclusive los jueces termina diciendo: cada uno hacía lo que bien le parecía. Y si nos somos honestos, pues ahora no estamos diferente a ese tiempo. Bueno, terminando los jueces, hay una hermosa historia de Ruth, que es una figura de la iglesia con nuestro Redentor Jesucristo. Y posteriormente, pues terminando este tiempo de los jueces, empieza con los reyes, Saúl, David, Salomón, y a partir después de Salomón se divide el reino del norte, del sur, y tienen aproximadamente unos 19, 20 reyes cada reino, y lo mismo, desobediencia, idolatría, y juicios y todo esto. Se llega al cautiverio de los dos pueblos. El del norte se va a Siria, el del sur posteriormente se va cautivo, derrotado y Babilonia por mano de Nabucodonosor. Se dice fácil, pero fue terriblemente feo, desastroso ese periodo, esa derrota, el rey, el pueblo se van cautivos, y los que se quedaron pues no se quedaron tan bien, se quedaron devastados, destruidos, sus casas, el templo, los muros, y pues es terrible. Y justamente este pueblo que pasó 70 años en cautiverio es el que empezamos a ver en el libro de Nehemías, que ya no lo vamos a repetir, pero sí me gustaría decir que algo que sí tenemos que recordar, que viene empieza a regresar con el rey Ciro, que milagrosamente, pues sí, con una profecía más allá de 150 años, Dios indicó, y este rey, pues obedientemente, pues manda a Zorobabel, viene también Esdras, y hasta construyen el templo. Y ya lo demás, que con el rey Artajerjes, es el que hemos visto ya en este libro de Nehemías. Bueno, Nehemías en 52 días hace con todo el pueblo, trabajando y todo lo que hemos visto, el muro de Jerusalén, y también restaura las puertas que se habían destruido. Hasta ahí vamos bien, y ahora me voy a ayudar con esta tecnología para seguir adelante. El tiempo pasó y ya estaba abarcamos mucho, este periodo que ya nos toca ver es el pueblo que sufrió los 70 años de cautiverio. A los más ancianos, si es que tenían más de 70 años, pues eran muy pequeños cuando se fueron a Babilonia cautivos. Sin embargo, era un pueblo que no tenía palabra de Dios, si antes no existía la imprenta,
y como cautivos y todo eso, pues estaban lejos de tener un rollo, que antes eran rollos. Sin embargo, sí tenían, seguramente tenían, ¿no?, la historia, la indicación de los padres que sí tomaban esa responsabilidad de instruir a sus hijos de palabra, de historia, la promesa que tenían de Dios y todo, pues eso es lo único que tenían, pero no tenían palabra de Dios como ahora nosotros, que podemos tener N número de Biblias, que finalmente puede ser, es una bendición, pero también puede ser una desventaja porque no tenemos el peso o la importancia que a veces le tenemos que dar. Y me gusta la frase que dice este teólogo de Pérez Millos, que me gusta, y dice: puedes tener todas las Biblias que quieras, pero es mejor que la Biblia te tenga a ti. Lo voy a repetir. Puedes tener todas las Biblias que quieras, pero es mejor que la Biblia te tenga a ti. Con eso en mente, pues tenemos que ir pensando, bueno, ¿cómo tengo la Biblia? ¿Cómo la leo? ¿Cuánto la leo? ¿Cuánto le creo? Y todo esto, pero es muy, muy bonito. Vamos a basarnos solamente en 3 puntos. El A, B y C. El A, B y C. En el A vamos a decir que vamos a ver que tenemos que aprender el contenido de la Biblia, la palabra de Dios. El B, tenemos que entender, no solamente leer, a lo mejor hasta memorizar, pero debemos entender, aprender, entender. Y el C, que es obedecer, que corresponde del 13 al 18 de nuestro capítulo. Entonces, en el versículo 1 dice que se juntó todo el pueblo, ya que tenían el muro hecho, el templo, el pueblo reunido, Nehemías seguramente en combinación con Esdras y su equipo de trabajo organizaron el momento, el lugar en donde iban a leer la escritura, y dice el versículo 1 que se juntaron como un solo hombre. Eso solamente puede hacerse en Dios, el Espíritu Santo, todos con el mismo propósito, y ese es un ejemplo para nosotros. El lugar es bien importante, dice que es en la plaza junto a la puerta de las aguas. Algunos estudiosos dicen que esta puerta, que representaba la palabra de Dios, no fue destruida, porque en el capítulo 3 que estudiamos más atrás, no está indicado que se reconstruyó. Entonces posiblemente sea verdad que no se destruyó. El agua es figura de la palabra de Dios. En Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. Y Juan 7:37 al 39 también dice que es símbolo de esa palabra. También en el 15:3 también igual hace alusión de que es la palabra de Dios o es el Espíritu Santo el que nos indica el agua. Esdras trajo la ley de Dios porque se la pidieron. Y el día que estaban ahí reunidos era el primer día de su año. También era muy cercano esta etapa a las fiestas, de cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para el sacrificio a favor de todo el pueblo. Y también estaba cercano a la fiesta de los tabernáculos, que más adelante vamos a verla. Esdras
leyó, dice que desde el alba, que son las 6 de la mañana, que empieza su día, hasta el mediodía, que son las 12, un aproximado de 6 horas. Pero pues en ese tiempo realmente no parece que no les importó. Nosotros no aguantamos tanto. Sin embargo, ese tiempo aparentemente, y como vamos a ver más adelante, no es lectura, 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 sino que tenían también otra actividad. En Deuteronomio 8:3 dice: te afligió y te hice tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. También eso está en el Nuevo Testamento, ya por palabra de Jesús. Este pueblo había sido humillado 70 años. Nosotros no esperemos a ser humillados para buscar a Dios, para acercarnos a Dios, para encontrar su perdón, pues sí, ¿verdad? Pero no hasta que seamos humillados. Busquémoslo siempre. Es algo que tenemos que hacer. Esdras tenía un equipo de trabajo. Aquí se dice que tenía 13 hombres apoyándolo ahí junto a él abriendo la escritura y leyéndolo, y el pueblo dispuesto para aprender. Algo impresionante para mí es que Esdras adora a Dios y todo el pueblo, levantando las manos, también adoraron a Dios, y es impresionante. No los obligaron, no los emocionaron, no los incitaron para que hicieran esto el pueblo de Dios, pero fue solamente el saber la palabra de Dios, el escucharla, el entenderla, y entonces viene la acción de adorar. Se fueron inclinando hasta el suelo. A veces nosotros ya tenemos hasta prejuicios para que en la iglesia nos hinquemos, nos arrodillemos. No, ellos y en tierra se arrodillaron, y la frente, esa era la costumbre, la frente hasta la tierra, no cojim. Ahora pues ya no hay tierra, ¿verdad? Pero aún no importa, el corazón adorando es lo que importa. Este sacerdote Esdras, en Esdras 7:10, en un libro anterior a Nehemías, dice: Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y el pueblo también se preparó, y el resultado es la adoración. Y recordemos, bueno, a mí me gusta mucho que los levitas hacían entender el pueblo, y de ahí salió realmente la adoración, ya entendiendo, y ellos dicen que leían claramente los levitas para que se entendiera. Esto nos hace ver que no fueron las 6 horas lectura y lectura, sino que los estudiosos dicen que los levitas estaban estratégicamente en medio del pueblo para hacerles entender, para que el pueblo también pudiera o tuviera oportunidad de preguntar si algo no entendían, porque aún hasta el lenguaje que ellos cautivos en Babilonia, pues ya a lo mejor hasta se les hacía un poquito confuso, y tenían esta oportunidad, ya que aclaraban lo que leyó Nehemías. Nehemías seguía con la lectura, y así pues toda la mañana. En Salmo 119 del 7, dice, leyendo Salmo 19, 7 al 11, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte
al alma. El testimonio de Jehová hace fiel al hombre, y los mandamientos de Jehová son rectos. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra a los hombres. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de verdad de Jehová son limpios, todos justos. Y dice, en guardar los preceptos de Jehová hay grande galardón. Con eso nos debemos quedar. Esa es una motivación muy, muy, muy fuerte para nosotros. En Esdras, Nehemías, y todos los líderes animaron al pueblo para que no se pusieran tristes, porque la consecuencia de del saber que no hemos obedecido a Dios los puso muy tristes seguramente, y por eso estaban llorando. Les animaron a no llorar y que se fueran a comer lo mejor que tenían, que era la grosura que dice aquí, el vino también, que era costumbre, y que compartieran. Eso es muy bueno, porque dice que les compartieran a los que no tenían nada preparado. Y también le decían, no se entristezcan, porque el gozo, el temor de Jehová es nuestra fortaleza. Y el pueblo se fue a compartir y a hacer todo esto. Posteriormente, el Salmo 119, 162 dice, me regocijo en tu palabra. Eso es una indicación también para nosotros. Nos debemos regocijar con la palabra de Dios. Una de las consecuencias de saber la ley es la bendición que tiene al obedecerla, pero también es saber que el desobedecerla hay una maldición. Entonces, hay bendición si obedecemos, hay maldición si desobedecemos. Eso también lo entendía el pueblo de Dios. El gozo que nos da ver la palabra de Dios es el gozo que nos tenemos de ser perdonados a través de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo tenían en figura todavía, pero nosotros ya lo tenemos muy claro por tener el Nuevo Testamento. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. También Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y cuando Pablo escribió esto, no estaba en plenitud ni en abundancia, estaba en la cárcel, y aún así dijo esta instrucción. Otra de las cosas por las que los levitas le decían al pueblo que se regocijaran y que se callaran es porque era un día santo, y delante de Dios también tenemos que estar en silencio, en adoración. Y todo el pueblo en ese tiempo se fue a comer y a beber, también a compartir con los que no tenían, a obsequiar de los que tenían más a los que no habían preparado. Eso es una instrucción muy importante. Realmente aquí en la iglesia hemos estado viendo personas en necesidad, en enfermedad y todo, y es hermoso que la iglesia nos unimos para colaborar. El pastor nos dice, pues hay esta necesidad y hay esta otra y hay una enfermedad y toda la iglesia, pues gracias a Dios, compartiendo, orando, y creo que pues este pueblo de Israel también es un súper ejemplo para nosotros. Si al leer la Biblia no nos alegra, nos debemos de preocupar, debemos estar pensando en nosotros, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando que no me alegra, que no tengo el gozo, que no?
tenemos que analizar, ponernos a cuentas con Dios y tengamos el gozo que la palabra de Dios nos inyecta, nos da, nos anima. Al siguiente día, los líderes se siguieron para seguir aprendiendo. No les fue suficiente todo el día anterior, sino que quisieron con responsabilidad reunirse nuevamente para aprender más de la Biblia. Y algo que aprendieron fue acerca de los tabernáculos, de los 7 días que tenían que vivir en tabernáculos, y ellos se pusieron manos a la obra. En Levíticos 23, 33 al 36, tenía que empezar esta fiesta 5 días después del día en que ellos estaban así. Así que todo el pueblo salió a ir por los árboles, las ramas. Aquí la Biblia nos dice diferentes árboles, de diferentes árboles traían las ramas para obedecer la indicación. Esta orden no la habían hecho desde los tiempos de Josué. Cientos de años sin obedecerlos. ¿Por qué? Pues estaban ocupados en tanta cosa, que en desobedecer, en irse a otros ídolos y pelear y todo, pero ahora lo estaban haciendo como nunca. El 18 dice que Esdras leyó la escritura, finalizando toda este periodo de obediencia de los tabernáculos, que es tan importante para demostrar la fidelidad, el cuidado de Dios a través de los 40 años en el desierto. Esdras, finalizando, pues leyó y otra vez leyó al final, y fue grandes regocijos para él. En Deuteronomio 6, 6 al 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás a tus hijos estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás en tus manos como una señal, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en las postes de tus puertas y en tus puertas. Ahora tenemos más que lo que ellos tenían. De hecho, ellos solamente tenían el Pentateuco, y ahora nosotros tenemos más. Ellos le enseñaban a sus hijos, ellos memorizaban, pues a pesar de que ellos solamente tenían solamente la sombra de lo que iba a ser en el futuro para ellos, pero en el pasado para nosotros, la obra de Cristo muriendo por nuestros pecados, ellos no lo tenían claro todavía. Es más, si tuvieran en el tiempo aún de Jesús, cuando leían Isaías 53, pues no les quedaba claro, porque había mucha confusión aún, porque no sabían la historia de Cristo, cómo iba a morir, y después posteriormente venir como rey victorioso y rey de todo este mundo. A ellos no les quedaba claro, ahora nosotros sí. Sin embargo, ellos enseñaban a sus hijos, tenían la instrucción de enseñarles, y esa instrucción de enseñarles de boca en boca a sus hijos los ha fortalecido para que sean un pueblo pues que no se perdió en la cautividad. A la fecha hemos visto por la historia que es un pueblo pues sólido, firme, que no pierde sus costumbres, aunque a muchos oficialmente se han quedado con el Antiguo Testamento, pero siempre recordemos que siempre hay un remanente fiel. Hay de este pueblo hay mesiánicos que creen en Cristo Jesús, y de hecho tienen que cumplirse la palabra de Dios, porque aún en la tribulación van a haber 144,000 que van fieles a Dios, el remanente fiel que va a compartir la verdad en ese tiempo.
La principal información que tenemos en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que Cristo murió por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento era desde Génesis y todo el Antiguo Testamento apunta a este sacrificio, y en el Nuevo Testamento se cumple cabalmente al pie de la letra es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y posteriormente pues hasta la vida eterna que también tenemos en Apocalipsis. A partir de este sacrificio podemos ser hijos de Dios, nuevas criaturas, como dice Juan 3, que nacimos de nuevo. El eterno yo soy siempre se ha identificado a través de toda la historia y se sigue identificando en la palabra de Dios. Hay una relación personalmente con cada uno de nosotros, pero obviamente especialmente con el pueblo de Dios, que es su reloj, y en función de lo que esté pasando ahí en este pueblo, pues también impacta a todo el mundo. Somos parte del cuerpo de Cristo ahora. Como iglesia tenemos que llegar no nada más al Antiguo Testamento, sino en toda la Biblia, y la identidad que tenemos como cristianos es toda la Biblia. Y repasando el ABC, primero es entender la palabra de Dios. El B es entenderla, gozarme, así como el pueblo de Dios en ese tiempo se gozó, lloró y todo. Debemos entenderla, y ese entenderla entra directamente a nuestras emociones, a nuestras decisiones, a nuestra historia, a todo lo que implica ese verdadero yo tiene que involucrarse al entenderla. Y finalmente el C es obedecer. Sobre todo, pues somos beneficiados sabiendo que hay bendición el obedecer. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaron mi rostro y se desviaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué hermoso saber que hay recompensa como hijos de Dios. Qué hermoso saber es que el obedecer tenemos el beneficio, la bendición de Dios. Entonces, veamos realmente qué queremos nosotros o dónde estamos en el ABC. ¿Estamos leyendo? ¿Estamos aprendiendo? ¿O estamos obedeciendo? ¿O estamos haciendo las tres cosas? Cada una de nosotros tenemos que identificar, y si realmente queremos hacer la voluntad, pues pidámosle a Dios que nos ayude para hacer las tres cosas, el ABC, en leer, en aprender, entender y obedecer. Oremos. Señor, muchísimas gracias te damos porque tenemos tu palabra. Gracias porque está completa. Gracias porque no le falta nada. Y solamente ayúdanos a aprenderla. Ayúdanos, por favor, a entenderla. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a obedecerla. Que tu Santo Espíritu, que está con nosotros, también sea nuestro guía, nuestro ayudador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.